Tendencias políticas en el 2013. Sergio Beristain, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? Buenas noches. Es un gusto, feliz año. Igualmente. ¿El año empezó caliente políticamente o...? Terminó caliente y siguió caliente. ¿No? Sí, caliente en un sentido simbólico, te diría, ¿no? Porque la Argentina no debate los temas importantes, debate temas de coyuntura, Sí, peleas ahí, personales. claro, peleas personales, pujas de poder, digo, la agenda nadie, ni la oposición ni el oficialismo. Los problemas de fondo siguen sin ser debatidos, los problemas estructurales de la Argentina lamentablemente carecen de un tratamiento, uno diría, serio, responsable, proporcional a la gravedad de esos temas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la seguridad pública, la cuestión de la infraestructura, el transporte, la energía, son cuestiones que no merecen un debate serio. Entonces, la política se entretiene con estas cuestiones que en algún sentido son más bien... Sí, pero esto no aleja a la política cada vez más de la sociedad o de un sector de la sociedad. Definitivamente. De hecho, la agenda del gobierno, en el primer año de gestión de la presidenta, tuvo poco que ver con la agenda de la sociedad. Temas como la inflación son negados, ni siquiera hay un tratamiento mínimo, serio. El tema de la inseguridad es espasmódico, cada tanto la presidenta hace alguna mención, pero de ninguna manera hay política de Estado al respecto. Otros temas también relevantes, el transporte. Bueno, aparecen cientos de vagones o no hay nada, digamos, ¿no? Pero tampoco hay algo sistemático. El otro día Randazzo dijo una cosa significativa, ¿no? Que tal vez es la crítica más dura a eso, cuando dijo no me pidan a mí en 4 o 5 meses como ministro que haga lo que nos hizo en 40 o 50 años, de los cuales 10 son de Kirchner. Claro, no fue muy... Cristina Kirchner. Fue una autocrítica inteligente. Sí, claro, ¿no? inteligente, porque su posición no debe ser fácil tampoco. En absoluto, porque aparte una eventual candidatura a Randazzo está bastante ligado a la suerte que tenga como ministro del área, ¿no? Yo te diría... Candidatura que no sé si él quiere, digo, en todo caso, pero bueno, estamos en una digregación. Pero acá los candidatos no definen. No definen, no. Yo te diría que es interesante el hecho de que se personifique tanto el poder y que hablemos, por ejemplo, de los humores o no de los políticos, porque tiene que ver... Es notable, yo no recuerdo, digo, bueno, un presidente, una presidenta, digo, una figura política de ese nivel, todas las cuestiones son políticas, es muy difícil, claro, ¿no?, disgregar el carácter de la política. La presidenta sabe lo que hace cuando le contesta a Darín, sabe cuando lo anuncia Scioli, sabe, digo. Es una profesional, no hay ninguna duda. Por supuesto. Pero es cierto que cuando tenés una situación de tanta acumulación de recursos y poder en manos del Poder Ejecutivo, de la Presidenta de la Nación, evidentemente esto tiene otra lectura. Y es que efectivamente se trata de una líder que toma decisiones aisladas, que no comparte criterios con un equipo, digamos. Uno puede entender esta clase de decisiones políticas como parte de una estrategia. Lo raro en el caso de la presidenta es que esto no forma parte de algo, digamos, compartido con un núcleo de gente de confianza. Son decisiones muy personales. Exacto. Me parece, ¿no? Ella toma las decisiones así. En eso creo que hay una innovación. Hemos visto estos presidentes en Argentina, Cristina no es la primera, yo creo que esa sí es la primera que tiene esta clase de actitud. Y a medida que pasa el tiempo me parece más centralizado la cuestión, ¿no? Sí, tengo la impresión, ¿no? Si se profundizan, me parece, estos comportamientos, sobre todo cuando hay malas noticias, ¿no? Cuando efectivamente hay necesidad probablemente de que la presidenta tome un protagonismo que en algún sentido es resultado, me parece, de una lectura que se hace un poco crítica de su equipo. Lo tengo que hacer todo yo, hasta escribir los tweets. No solamente yo, digo, y habla también de los gobernadores e intendentes, que no hacen lo que deberían hacer, digo, por eso, en su último discurso. Por eso, ¿no? Pasando por arriba de las autonomías provinciales y los municipios, ¿no? Ahora, empieza un año electoral, en el cual uno supone que el cuadro social y económico va a tener mucho que ver en el momento de la elección en octubre. Hay reclamos sindicales ya de los propios y de los ajenos, digo, que son muy fuertes. ¿Cómo estás viendo esa cuestión del debate salarial, del mínimo no imponible? Bueno, en todos los años electorales en general hay mayor conflictividad y cuando hay inflación la conflictividad es inherente a una política que claramente incentiva el conflicto, incentiva la puja distributiva. Acá tenemos las dos cosas, alta inflación y un electoral clave, con un sindicalismo que es visto por la política y se ve a sí mismo como un actor fundamental. Charlie, los partidos están muy debilitados, si es que uno puede hablar de partidos, ¿no? Sí, no, por eso, a medida que pasa el tiempo parece más debilitado, bueno, pues se acercan las definiciones. Claro. Vos decías lo del radicalismo, muy significativo, la implosión del radicalismo. La implosión es muy complicada, digo, y uno además lo que ve
El resto son dirigentes, no son partidos. Exacto. Que Macri con De la Sota, con De Narváez, ¿no? Bueno, hay partidos sin dirigentes, dirigentes sin partidos, es una cosa muy rara, pero al fragmentarse o al debilitarse tanto ese tejido organizacional de la política, el sindicalismo aparece con un poder relativo mayor. Curiosamente, aparecen dirigentes sindicales dando pasos en la política que eran hasta hace poco difíciles de concebir. Moyano, ¿no? El propio Momo Venegas. Hay gente que tradicionalmente ha participado, incluso tuvo cargos electivos, Barrio Nuevo, en fin, digamos, tampoco es nuevo que el sindicalismo en Argentina obviamente tenga participación política. Lo que digo es que ante, digamos, el debilitamiento de la política de los partidos, bueno, entonces hay también un componente político al margen de la cuestión de la puja distributiva y al margen, naturalmente, de los espacios de poder que el sindicalismo busca. Acá hay que decirlo blanco sobre negro, hay una puja por las obras sociales, que es un mecanismo de financiamiento extraordinario, ¿no? Ahí el gobierno parecería no querer confrontar tan duramente, ¿no? Bueno, yo creo que me parece que hay una de cal y una de arena. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, tampoco, digamos, puedes confrontar en todos los planos, porque obviamente cuando está comenzando la negociación salarial querés cerrar algunos frentes para que no se mezclen el agua y el aceite. O sea, vos ves un ascenso del sindicalismo y unos partidos políticos no terminan de hacer pie. Sí, pero la política tiene un protagonismo inevitable, sobre todo en un contexto electoral como el de este año. El sindicalismo, Charlie, va a complementar en algún sentido a la política y va a confrontar en otro, porque también empuja por protagonismos de líderes. Pero en principio yo lo que veo en la política argentina todavía es un rezago de la crisis del 2001. Hay una recomposición pendiente que todavía no se ha dado. ¿Por eso al radicalismo le cuesta tanto esto? ¿Sigue pagando el precio? Indudablemente, que el radicalismo, protagonista de esa crisis, no logró recomponerse. En el medio sufrió una diáspora extraordinaria, desde Lilita López Murphy al comienzo, ahora dirigentes tal vez de menor envergadura, pero significativos por la incapacidad del partido de contener, ¿verdad? Vayamos a los protagonistas. Scioli, un hombre que ha avanzado en su discurso para separarse de Cristina. Tengo diferencias, nos complementamos, yo soy la continuidad con cambios, y Cristina que se acuerda de él cuando puede, ¿no? Digo, tiene plata en dólares, digo, le obliga... Es una referencia generacional que muchos televidentes no van a entender, pero me hace acordar a Nicolino Loche. Sí, Nicolino Loche, un boxeador extraordinario que tenía una capacidad de esquive y además... Un juego de cintura increíble y tal vez no tenía... que Scioli es como él? No tenía tanta pegada, ¿no? Pero andaba a ganar una pelea. Me parece que es difícil pelearte con alguien que no se quiere pelear con vos. Esa es la principal virtud de Scioli. Por supuesto tiene una instalación en términos de imagen, de presencia muy significativa, en un peronismo que busca ganadores. La gran ventaja de Scioli es que eventualmente, si todo sigue como hasta ahora, pero falta mucho tiempo, bueno, se puede convertir claramente... Este es el tema, falta mucho tiempo. Sí. ¿Scioli va a seguir con la misma política? ¿Va a aguantar la respuesta? Bueno, una vez preguntaba lo mismo y un viejo político me dice, mal no le va. Entonces, Julio Bárbaro dijo el otro día, bueno, si es por la continuidad va a ser Scioli que mal no le va con lo que hace. Claro. Se come las trompadas y sigue yendo para adelante. Bueno, la pregunta es, hasta ahora a los que vemos mejor posicionados, está Scioli, está Massa, Urtubey, De la Sota, algún otro, son todos dirigentes que tienen, entre comillas, gestión, vale decir que tienen una gobernación o una intendencia con mucha visibilidad y se proyectan hacia adelante de ese modo. Macri entra dentro de esta caracterización, Wiener menos porque dejó de ser gobernador, pero se apoya a ser diputado. Va a ser diputado. Entonces proyectás desde un poder territorial y de la gestión. Ahora, sí, como vemos, empiezan a aparecer problemas muy serios vinculados a los bienes públicos, a problemas de gestión, bueno, probablemente empiecen a tener mayor posibilidad dirigentes que no están gestionando, que no tienen el desgaste de efectivamente tener que dar respuestas cotidianas y muchas veces es no puedo, no me alcanza la plata, etc. Entonces cuidado con eso, porque si ese es el caso, tal vez tengan espacio otros dirigentes que no están hoy en los primeros planos. Estamos hablando de lo que puede pasar a gobernadores e intendentes. Claro, por ejemplo. No llega la plata, no llega el giro, Con una presidenta que tal vez piense que de ese modo le resta posibilidad de juego propio, de proyección a estos dirigentes. Entonces, digo un nombre, pero hay otros. Alguien como Roberto Labaña puede tener una oportunidad. Bueno, dicen que puede ser candidato a senador por la capital. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le iría? Bueno, Labaña la verdad que tiene un reconocimiento por su gestión y, bueno, fue candidato a presidente y hizo un resultado muy bueno. La verdad que su imagen es muy buena, medirlo como candidato es utópico porque no está instalado como tal, con lo cual es difícil de evaluar
tan temprano, pero yo creo que obviamente es un dirigente de excelente imagen. Las dos últimas preguntas, Sergio. ¿Ves posibilidad de reelección? La verdad que hago los números y no me cierra. Muy rápidamente, Charlie, Cristina necesitaría 2/3 de ambas cámaras por separado, ¿verdad?, para declarar necesidad de reforma y luego llamar a una asamblea constituyente, que es una elección como si fuera de diputados y senadores, ¿no? Para lo primero, necesitaría ganar con el 55% en diputados, necesitaría renovar todos los senadores que ponen en juego y conseguir 10 de los 11 que tiene la oposición. Parece difícil. Parece difícil. Entonces digo, a menos que haya un acuerdo con la oposición, básicamente con el radicalismo, la posibilidad de reelección son hoy nulas. Ahora, cuando le preguntás a la gente qué piensa de eso, 70% se opone. Aún votantes de Cristina o gente que apoya a Cristina hoy se oponen a su reforma. Hay un kirchnerismo republicano en Argentina. Y segundo, de no ser candidata, ¿ves eventualmente que pueda llegar a tener influencia en la decisión de un candidato o ves un peronismo fracturándose con un kirchnerismo por un lado y un peronismo por otro? En mi opinión eso va a depender mucho, Charlie, del resultado de la elección de este año y por supuesto lo que pase con la economía y ahí por supuesto Juan va a tener mejor respuesta. Estamos esperando con expectativa lo del IH. Porque me parece que es clave para entender qué Cristina vamos a tener al final de este año. Las elecciones y la economía. Gracias. Un placer, Charlie. Vamos a cambiar de tema.